un aliado estratégico, no solamente un comercializador de energía, sino que puedan contar con el servicio ese servicio tan importante que es la comercialización, pero también un aliado, tanto en otros servicios que les podamos ofrecer desde la parte técnica como la asesoría. Buenos días, mi nombre es Javier González Correa, soy ingeniero electricista, graduado de la Universidad del Valle en el año 97, tengo unos estudios de posgrado en eficiencia energética de la Universidad Autónoma de Occidente del año 2004, vengo trabajando en el tema reglamentario a partir del año 2007 en el suroccidente colombiano para un organismo de inspección avalado por la ONAC. En el día de hoy vengo a presentar una capacitación a un grupo de profesionales de la parte de mantenimiento de diferentes instituciones y vamos a trabajar especialmente en la parte de uso final y un conocimiento global de la norma. En 2004 surgió el primer reglamento REGIE y estamos a 2017 y estamos a puertas de una modificación. Entonces, digamos que este tema pues es muy variable. A lo largo de los años, yo comencé en el tema reglamentario en el año 2007. Pues pertenezco a una empresa que se llama Higiene Energética Limitada y con nuevos equipos, tecnología, todo eso ha dado en nuestros hogares, a nuestras oficinas, le ha entregado una cantidad de equipos y nosotros constantemente estamos involucrados con la energía. Definitivamente dependemos de la energía. Se va la energía aquí en este lugar y entonces prácticamente, entre comillas, no podríamos seguir la conferencia o por lo menos no podríamos utilizar las ayudas. Se va la energía en nuestras casas y se acaba la diversión porque no podemos prender el equipo de sonido, no podemos prender el televisor. Entonces, todos estos avances tecnológicos pues nos han llenado de equipos eléctricos de diferentes niveles de tensión y estamos constantemente expuestos a manipularlos, y la manipulación, como lo dice ahí en la introducción, pues implica un riesgo. Los que tenemos hijos pequeños, el temor que nos da cuando ellos se acercan a un tomo, ya hay un riesgo eléctrico, ¿cierto? Conectar ¿a quién no le ha pasado de pronto o ha sentido el rigor de una tensión cuando conecta durante toda la vida por un interruptor malo o por un toma malo? Entonces, a raíz de eso, pues surgen este tema de reglamentos técnicos para que de alguna u otra forma podamos nosotros salvaguardar la vida y también preservar nuestras instalaciones donde trabajamos. ¿Por qué? Porque un cortocircuito puede generar un incendio, un arco eléctrico puede generar una quemadura y cualquier intervención en donde esté directamente el cuerpo humano o los elementos que tenemos a la energía, se implica un riesgo eléctrico. El objetivo principal del reglamento es establecer, como dice allí, unas medidas para garantizar la vida humana, animal y vegetal, y para preservar el medio ambiente. Dice minimizando los riesgos, que es lo que yo vengo comentándoles. ¿De dónde también viene todo esto? ¿De dónde también viene todo esto? De que sucedió en el año 92 el apagón aquí en Colombia, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la suficiente edad. De pronto veo algunos mucho más jóvenes, pero nos tocó el rigor de ese apagón. Algunos de pronto estaban estudiando, otros estaban trabajando, y fue una cosa terrible para nuestro país, tener que madrugar muchísimo. Yo estaba estudiando, a estudiar y llegar, pues porque el cambio horario fue algo que marcó durante un tiempo nuestras vidas, y a raíz de eso fue que el sector eléctrico tuvo que cambiar. Se vino la ley eléctrica, la 143, la servicios públicos 142, todo eso alrededor del año 94. Se reestructuró la parte eléctrica, por eso hoy está aquí DICEL.
ya, porque surgieron los comercializadores, los generadores para evitar los monopolios, las empresas que hacen la transmisión, los operadores de red, y todo eso pues dio ese cambio y continuó en forma reglamentaria. Surgió la ley de eficiencia energética, y de alguna forma, para apalancar todo esto, pues vino el reglamento RETIE para proteger el medio ambiente. Cuando nosotros tenemos una instalación eficiente, hay menos consumo de energía, y al haber menos consumo de energía, pues obviamente nosotros estamos aportando un granito de arena a la parte ambiental. Vemos también que instalaciones nuevas utilizan el PVC, una caja, y dejaron el toma sin ubicarlo bien, ¿cierto? Entonces ahí hay una no conformidad, y aquí vemos en las diapositivas que siguen, a mí me tocó vivir mi infancia en una casa, en un barrio tradicional que se llama Libertadores, en donde pues eso eran los interruptores que se usaban en ese entonces, pero todavía uno los ve dentro de empresas que hacen unos provisionales definitivos con ese tipo de elementos, ¿ya? Allá no se alcanza a ver, pero es un toma, se le cayó la tapa, está salido, hay unos cables que salen para acá, una extensión, y pues es un riesgo eléctrico, y conectar algún artefacto eléctrico. Nosotros que sabemos conectar, pues por una señora que va a conectar y pues está expuesta a un nivel de tensión allí para conectar. Vemos acá tubería plástica, un toma ubicado debajo de una hornilla. El calor pues derrite el plástico, y como la cajita de PVC que pusieron está pues sobrepuesta, entonces encima eso verdecito que se ve ahí es la candela para prender la hornilla, ¿ya? Tomas antiguísimos pues de que no tienen polo a tierra, y otras instalaciones exteriores que no cumplen normas. En ese orden de ideas, pues ustedes puedan enfrentarse a un inspector, porque cuando llega a veces el inspector, o uno llega como inspector, entonces la gente está como asustada, uy, ¿qué me va a pedir? Y todo eso, pues eso es un procedimiento normal. Entonces vimos que vamos a ver algunos capítulos, no vamos a ver los 13 capítulos, y dentro de los capítulos he seleccionado algunos artículos que sean de interés para esta sala. El artículo 2 es el campo de aplicación, y entonces ¿a quiénes aplica el RETIE? A todas las instalaciones, desde la generación hasta el toma. Entonces ahí tenemos todos los procesos. ¿A qué le aplica el RETIE? Al tema de productos, hablamos lo del TLC y esa parte importante que tiene que ver con la selección de los productos, y aplica también a las personas que estamos involucrados con el manejo de las instalaciones eléctricas. Entonces, ahí habla que los circuitos eléctricos, como lo hemos mencionado, son componentes del sistema, como son los equipos, los cables, los conductores, y todo eso es lo que nosotros estamos analizando, y aplica para los de corriente continua mayor a 24 voltios. Eso es una de las modificaciones que se dieron. ¿Por qué? Porque los sistemas de iluminación ahora, cuando comenzó el RETIE, pues no existía el panel LED, sino que existía ni la iluminación LED ni esos drivers. Entonces existía el balasto electromagnético y el electrónico. Entonces esos sí podían entrar, pero empezaban a entrar una cantidad, y van a ingresar cantidad de tecnología LED o tecnología en otros equipos, en otros elementos donde manejan niveles de tensión. Entonces se van a quedar por fuera del RETIE. Entonces ya cuando utilizan niveles de tensión pues menos de 24 voltios, pues ya el riesgo es muy baja tensión, entonces realmente continua. Por ningún motivo se debe energizar una instalación que no demuestre una conformidad y una certificación plena, ¿ya? Entonces por lo menos Giselle, que es comercializador, ¿cierto? Le estará exigiendo a las reformas en los centros comerciales, ese local necesitamos su certificación red, ¿ya? Para poder venderle la energía, ¿ya? Y no están tomando una posición dominante, sino que simplemente están preservando su activo, el activo de ustedes, ¿ya? Y no pueden hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque si se da, todo esto es vigilado, y si se llegan a dar cuenta de que la ONAC, porque esto es revisado,
que están energizando proyectos sin dictamen, pues simplemente el DICEL va a ser sancionado, ¿ya? Entonces aquí se acabó una práctica que existió por muchos años en los temas de operadores de red, de pronto funciona todavía bajo cuerda, que es el AJI, ¿ya? Aquí su dictamen y el energizo, ¿ya? Entonces, hablando en forma clara, allá habla de que si se le da servicio a una instalación de energía que no cumple, la superintendencia impondrá sanciones, ¿ya? Entonces, una certificación plena es lo que usted necesita para estar conforme a la reglamentación, conforme a la ley, para que su proyecto sea energizado. El responsable que le haga el mantenimiento. Es muy común ver que se entrega una edificación nueva y uno vuelve a razón de 1 o 2 meses y ya ha sido vulnerada. ¿Por qué? Porque quizás en el planeamiento y en la etapa de diseño no tuvieron en cuenta unas motobombas que necesitaban, no tuvieron en cuenta unas oficinas que iban a hacer, y entonces contrataron a otra persona y como esa parte ya no iba a ser certificada, empezaron y vulneraron la instalación y pusieron en riesgo toda la instalación. Entonces en todo el territorio nacional, pues todo el mundo es responsable, incluso hasta los extranjeros, ¿ya? Diseñadores, constructores, personal de operación y mantenimiento, inspectores, productores y los mismos organismos. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego a usted un dictamen, ¿cierto?, en donde aparece la firma de un inspector y un líder nacional, pues, de ese organismo de inspección, están avalando, y el organismo está respaldando con una póliza de seguro esa instalación. Si llega a haber un incendio, allí vamos a tener problemas del constructor y todo, y problemas con la ley. El artículo 3 es un artículo, pues, de definiciones que, pues, con un diccionario ustedes pueden sentarse en el reglamento y leerlo. Básicamente han metido unas definiciones nuevas encaminadas al tema de riesgo por rayos, porque en el 2008 se hablaba de 100 personas, más de 100 personas, y pues ahora lo limitaron a 50. Entonces eso pues trajo unas consecuencias de que muchas instalaciones pues deben de instalar apantallamientos y otra serie de protecciones en la instalación eléctrica. El sistema de unidades, pues digamos que aquí en Colombia se reglamenta que sea el sistema internacional de unidades, y entonces hablamos de voltios, vatios, ohmios, ¿ya? Y kilovatios hora, y aquí no hablamos de como BTUs, pues en la parte de refrigeración sí, pero pues digamos que en otros lados no hablan de kilovatios sino de BTUs. Aquí todo el mundo habla de vatios y la potencia reactiva y activa, y todo eso es el sistema de unidades. Y la simbología, aquí sí hay como mucho, y todavía yo no sé si en la reforma ya se vaya a seguir en pleno, pues esa es la simbología, pues de acuerdo pues a esas normas unificadas que están allí, y son las que deberíamos de colocar en los planos. Sin embargo, aquí por lo menos nosotros vemos que, a ver, falló. Vemos aquí, estos son como los interruptores, ¿no?, en los planos, pero todavía uno y la gran mayoría colocan S1, S2, S3, SS, yo no sé, y eso se pasa en la inspección, pero sin embargo la simbología tiene que ser así. No sé si ahora digan, no, me tiene que cambiar todos sus planos y colocar la simbología, ¿ya? Porque así ha sido se han ido incluyendo exigencias a lo largo de estos años. Antes no se pedía una cosa, estaba allí pero no se pedía, porque no se sabía cómo se hacía, ¿ya? Entonces todos estos años han sido años de entendimiento, años de capacitación. Los códigos de colores, pues que esto se ha sido unas no conformidades tremendas en las instalaciones antiguas y también en las nuevas. ¿Por qué? Porque usted define su sistema, si es monofásico 120, monofásico 240 120, trifásico en Y 208 120, y entonces ahí usted tiene sus opciones de colores para manejar en su instalación. Uno encuentra todavía en obras nuevas que colocan, no, se me acabó el negro, y entonces al final de la obra empieza a ver uno que blanco, blanco,
y blancos, los 3 blancos, se le acabó el negro, se le acabó el verde. No, yo tenía que terminar, no, pues ahora le va a tocar volver a corregir. ¿Por qué? Porque eso sí, eso es como podríamos decir, ley de Dios. El código de colores es lo más importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no va a saber qué conductor va a trabajar. Aparece esta matriz de análisis de riesgos, la cual el diseñador tiene que evaluar, ¿cierto?, cuáles son los riesgos que se somete el constructor al momento de la energización del proyecto. ¿Ya? Y entonces pues tiene una paleta de colores en donde el riesgo es muy bajo en color verde y el riesgo es muy alto en color rojo. Ese análisis de riesgos también se puede hacer para una instalación en funcionamiento como las que ustedes tienen. Y ahí en el reglamento está explicado cómo se realiza ese análisis. Entonces, digamos que antiguamente, en el 2008, dentro de lo que se pedía como información documental, el análisis de riesgos no se pedía y los proyectos pasaban. Ahora, cuando llegamos en la memoria de cálculo que ustedes me entregan, que me entrega el ingeniero eléctrico, nosotros verificamos si hay un análisis de riesgos y qué riesgos ha verificado y cómo piensa mitigarlos en el caso de que suceda. Entonces, tienen que tener criterios, pues criterios de accidente, las malas conexiones y los riesgos de incendio, ya sea por rayo, por arco, contacto directo, todo ese tipo de riesgos son los que ustedes tienen que analizar cuando van a hacer una instalación eléctrica. Entonces, todo producto que se maneje tiene que tener un certificado de producto. Entonces, como inspector, le vamos a llegar a su instalación evaluable y entonces le dimos los certificados de producto de esos tomas. No, es que esos tomas son, bueno, hay que mencionar marca, aquí no estamos haciendo propaganda, son Levington, entonces yo ya sé que tiene certificado. ¿Ya? Que las cajas, la tubería es, no sé, PAP, por decir algo, no sé, la tubería MT es Colmena, ¿cierto? Entonces yo ya sé que tiene certificado. No obstante, usted tiene que tener su vademecum. Cuando usted compra, le dice, mándeme el certificado. Pero si usted llega y me dice, ¿y esos tomas? No, esos tomas son Rajit. ¿Y uno, cuántos instaló? 200. Muy económicos. El certificado, por favor. No lo conozco. Y hay personas que se han visto en problemas. Se han levantado unas cosas que no. ¿Qué marca son? Ni idea qué marca es esa. No tiene marca. ¿Ya? Entonces, certificados, ¿no? Y hay gente que le ha tocado cambiar 200, 300 tomas. Distancias de seguridad. Este es un punto bastante importante, especialmente también para la distribución, pero pues que tengamos en cuenta esto cuando la parte civil va a ampliar nuestros locales, nuestro centro comercial, y es mantener el tema de distancias de seguridad. Entonces, digamos que en el reglamento está muy claro de que si yo tengo esta edificación, yo tengo que tener como una especie de coraza para que a partir de ahí se puedan instalar los conductores externos. Entonces ahí en el reglamento está unas tablas, está muy clara una gráfica en donde dice si la parte más alta tiene que estar a la distancia A, pasa la diapositiva, y esa distancia A tiene un valor de acuerdo al nivel de tensión que va a pasar. Entonces si yo tengo y va a pasar 34.5, entonces son 3.8 metros hacia arriba, ¿ya? Pero si va a pasar 220 voltios, puede ser hasta 45 centímetros. ¿Ah? ¿Punto qué? Punto 45 metros. Es decir, prácticamente no hay problema. ¿Ya? Entonces, alrededor de la edificación hay unas distancias de seguridad. ¿Sí? Y en las subestaciones o en los tableros, pues existen estas distancias, que todo eso está en el artículo 10, 110 creo que es en la NTC. De ahí sale todo este tema de las distancias de seguridad. En estos días yo estuve por ahí en una subestación, entonces como que ellos vieron esto de colores y me han pintado el piso de color amarillo totalmente. No, porque es que allí
allí decía que amarillo, que el límite, no, simplemente de margen. Ustedes miran esos colores es como para indicar el riesgo, ¿no? Si está rojo, ¿es por qué? Porque es un límite de aproximación técnica o restringido. Yo me puedo acercar al tablero si soy calificado, ¿ya? Pero quizás de pronto las personas que no son calificadas tienen que estar alejados en la parte verde. Entonces, sigamos, existe esa tabla de acuerdo al nivel de tensión, por decir algo, aquí tenemos de 0 a 300 voltios, entonces digamos que la distancia que tengo que tener es 1 metro. Entonces, el sistema de puesta a tierra, pues antiguamente uno decía, miraba en una tabla, ni siquiera miraba el terreno. Una malla así. ¿Cuántos cabezazos son tanto? ¿Dónde es? No, por allá. Arcilloso. 50. Y hace uno el cálculo. No, ahorita ya usted tiene que ir a medir. Y entonces de pronto le toca ir a un sitio, no, que vamos a hacer un apartamento aquí, entonces lo contratan a uno para hacer unas mediciones y uno llega allá y el monte elevado. Le tocó contratar a una empresa con guadaña que me abriera y le dije, necesito 30 metros por acá, 30 por acá, y cuando esté eso voy a hacer la medición. ¿Ya? Hay que medir para tener la resistividad del terreno y con base en ese parámetro real del sitio, pues yo pueda calcular. La parte de distribución. Tiene que ver con las redes externas. Los toca a ustedes cuando van a hacer una ampliación de capacidad en esa parte de distribución. Usted cuando tienen que erradicar un proyecto ante el operador de red, la instalación de un transformador, o cuando tienen que solicitar un servicio adicional en un local y tienen que instalar un contador, pues ahí le van a solicitar un dictamen de distribución. Lo que dice aquí el reglamento es que tiene que usted cumplir normas de seguridad, la vida y todo ese tema. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que presentarlos? Ya se los dije, proyectos nuevos de ampliación de edificaciones que presenten a la oficina. Aquí dice planeación municipal, en este caso si estamos hablando de Cali en Cali, si estamos hablando de Palmira y EPSA, y si estamos hablando de Bogotá, Codensa, y si estamos hablando de otro Nariño, Sedenar, y así. En Popayán, la CEO, yo tengo que, devuélveme, tengo que hacer un proyecto de distribución, cálculos de transformadores, memoria de cálculo, selección de postes, pedir datos básicos para ver si puedo en esta red instalar un transformador, depende de si necesito 45, 75, todo eso tiene que pertenecer a la memoria de cálculo. Si voy a instalar un poste, uso de suelo, porque ya lo están exigiendo, entonces puede ir montando un poste donde quiera, y pues allá a veces hay unas complicaciones en los proyectos, tener permisos de construcción y someterse a la norma que tiene el operador de red, y de esta forma usted puede realizar su proyecto. Lo más importante de un proyecto de distribución, que es una subestación en poste, que es la clásica, que es la inspección más común, es que uno tiene que comprar los herrajes y todos los elementos, como lo hemos dicho, con certificado de producto. Que si usted va a instalar un transformador, pues que tenga sus DPS, que son los pararrayos, sus cortacircuitos, ¿cierto? Sus cables certificados, conforme a la corriente que usted esté utilizando, el fusible y el interruptor aguas abajo tiene que estar coordinado para que si usted tiene una falla acá, se disparen primero los interruptores de baja tensión y no se disparan las velas. ¿Qué es lo que tiene de delicado la red de distribución en nuestra ciudad y en nuestro país? Las distancias de seguridad. Porque quizás no sé por qué aquí a veces los andenes los hicieron tan chiquiticos, ¿ya? La gente tenía que pasar uno y hacer, en algunos barrios hay que hacer así, pase usted y siga usted, sombrero y pase, ¿ya? Entonces, y fuera de eso hay un poste allí y la red está ahí y aquí está la fachada, y si usted asoma la ventana usted ve los cables allí. Eso es lo que tenemos en nuestros barrios, en nuestras casas. Y si ustedes ven tan de malas, pues en el segundo piso le tocó el transformador.
Entonces, así se construyó. Y ese tema es un tema crítico. ¿Cuáles son las instalaciones básicas? Las instalaciones básicas son las que nosotros conocemos como las residenciales y las comerciales, ¿ya? Unidades de vivienda con área construida menor a 50 metros cuadrados, capacidades no instalables, 7 kVA, ¿cierto? Y también todo el comercio, todo lo que tiene niveles de tensiones inferiores, que están todas por baja tensión. Entonces todas esas son nuestras instalaciones básicas, que es todo lo que nosotros vemos, todos los lugares a donde nosotros podamos entrar, ¿ya? Las instalaciones provisionales, con esto también hay un inconveniente, pues regularmente son las que clarifican que son las instalaciones de obra. Hasta apenas ahora se empieza a exigir el certificado RETIE a las obras provisionales cuando dura más de una obra que va a durar más de 3 meses, ya les exigen un certificado RETIE, porque uno llega a una obra de construcción y encuentra el tablero de la obra y es una cosa con maderas y unos tomas ahí puestos y se ven realmente peligrosos para hacer las conexiones. En las obras ya están exigiendo que esos tableros sean tipo intemperie, las tomas sean tipo intemperie. ¿Por qué? Porque, como lo dice el compañero, aquí todos somos albañiles, todos somos eléctricos, todos somos de todos, y pues ahora con el tema de seguridad industrial casi no se ve, pero hasta hace algunos años uno veía el señor que pega los ladrillos que llega en chanclas, y eso está mojado y por ahí un cable, una extensión, y ese señor se puede electrocutar. Entonces las instalaciones provisionales pues tienen que tener unos requisitos mínimos, como dice aquí, debe tener una protección de sobrecorriente, ¿cierto? No se permiten instalaciones directas de cables en el piso, los conductores móviles deben de ser tipo cable, no se permiten tomacorrientes sin encerramiento apropiado. En estas instalaciones provisionales es necesario hacerlo, pero la exigencia aún está en obras grandes. Uno va a ver en una obra pequeña donde están haciendo instalación provisional y están haciendo la construcción, pues uno va a encontrar el malacate de madera y los tomas allí, ese poco de cables mojados, sulfatados, de forma tal de que en cualquier momento alguien, y de hecho les pasa, van con el ¡ay! No escucha los gritos uno en la obra, ¿ya? Pero pues de ahí pasa a la risa, pero esa risa puede ser de que si la persona está afectada por un tema cardíaco, pues reciba una corriente de fibrilación y ¡ay! Queda, ¿ya? Las instalaciones especiales, ¿cuáles son? Pues aquellas donde existe concentración de personas o donde hay áreas clasificadas. Entonces la parte hospitalaria es una maravilla, ¿ya? A mí me encanta mucho la parte hospitalaria, y la parte hospitalaria pues digamos que es muy importante. Yo me he dado cuenta y me han tocado visitar muchos hospitales porque pues asesoro a gente que construye hospitales y me he movido en ese medio, y uno dice, uno no encuentra pues esos tableros de aislamiento. En los hospitales antiguos uno no encuentra eso, ¿no? Unidades de cuidados intensivos con cajas de Becker convencionales, y entonces uno dice no, pues muchos pacientes en esas unidades de cuidados intensivos han muerto y sale el médico, no resistió, le dio un ataque cardíaco. Una persona que está enferma y lleva en una UCI metido ¿qué? Meses o no sé, o una semana, los parientes muy tristes, están en estado de coma o está muy grave, muy deteriorado, y resulta de que no, murió ataque cardíaco, no aguantó, no resistió. La familia descansa, ¿cierto? Uno cuando tiene un paciente así delicado, a veces uno, no sé si es una cuestión de humanidad, dice no, el Señor se lo lleve para que descanse. Todo el mundo descansa, pero si uno se va a fondo, es posible, ese señor está completamente conectado con aparatos por todos lados y no existe un tablero de aislamiento. Quizás fue el ataque cardíaco producido por una corriente de fibrilación, donde una persona que sepa diga, bueno, se murió un ataque cardíaco, sí, yo la medicina legal, ataque cardíaco, sí, ¿por qué fue? Y miré por la instalación, te mando a ese hospital, pero pues eso ya es una cosa inhumana, pues tratar de ganarse una plata por eso, pero eso tiene que cambiar y está cambiando. ¿Por qué? Porque para la habilitación de la parte hospitalaria ellos están sometidos
a una cosa, y ahí hay bastante trabajo para ustedes que son electricistas, que es la habilitación y la acreditación, pues se le exige el RETI, y entonces me ha tocado viajar a ciertas regiones del país, pero uno mira, no, son UCI, no tienen, entonces no, tienen que cambiar, hay que hacer el rediseño de la instalación, cumplimiento, eso cuesta, porque un tablero de esos es costoso, el cable que se utiliza para eso es más costoso, y las salidas que son tipo hospitalario. Por ahí en el hospital en Bogotá, en una clínica, porque no es hospital, no es público, son una UCI de neonatos y les tocó cerrar temporalmente porque no tienen el RETI. Entonces yo fui a evaluar qué es lo que tiene que suceder, qué cambios tienen que hacer allí, y me encuentro con algo pero me pareció chistoso y creativo a la vez, porque yo entro a la UCI y miro, bueno, usted no tiene tableros de aislamiento, no, tiene que montarlos. No, pero es que el técnico de aquí que lleva tantos años dice que allá hay un sistema que opera como un tablero de aislamiento porque el reglamento también lo dice. Yo, ¿cuál será? Y cuando voy subiendo a los pisos de la UCI, veo el hombre había instalado en las salidas, no eran salidas de tono hospitalario, en las críticas y vitales, sino que el hombre había llenado eso de GF6. Y como al principio un GF6 es el mismo tablero de aislamiento, pero no es lo mismo, el GF6 es para una zona húmeda, y el tipo le había hecho comprar como 120 tomas GF6 para colocarla, a ver si pasaba la habilitación, y así no es. Creo entender por qué la omisión, para no hablar de mala práctica y de pronto herir a un ingeniero que trabajó durante esos años, es que seguramente, como no había un reglamento que dijera se hace obligatorio una norma, ¿cierto? Porque un reglamento es de estricto cumplimiento, es una ley. Una norma es una recomendación. Entonces, como había una recomendación, pues me recomiendan, pero no lo hago. Entonces no coloco el polo a tierra. Aquí toda la vida ha existido el polo a tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que seguramente ese ingeniero le enseñó al otro y el otro aprendió una parte de lo que el ingeniero le había enseñado, y ese le tocó enseñarle al otro, y quizás en la ingeniería eléctrica, como no existía un reglamento que hiciera una exigencia normativa, entonces hubo un teléfono roto en algún momento en las prácticas de ingeniería, y por eso fue que sucedió este fenómeno de que nos enfrentamos. Y en los primeros años fue muy difícil. Ingenieros reacios a cumplir. No, es que aquí es mi plano y no me pida más, y déme mi certificado. Y tocó sacar certificados no aprobados. ¿Y por qué? Voy a demandar al organismo. No hay nada que hacer. Agradecerle a Dicel, y que en lo posible siga creando estos espacios para que nuestro personal de mantenimiento técnico siga actualizándose, para que estén al día con lo que es calidad, control de seguridad, seguridad de las personas y seguridad del edificio. Mi nombre es Luis Fernando Espina, coordinador de mantenimiento del Centro Comercial Premier Limonar. Agradezco a Dicel por la capacitación, es una capacitación muy buena, nos enseña muchas de las partes que tenemos que tener en cuenta para la seguridad de nuestras instalaciones, seguridad de nuestros clientes y seguridad de nuestro personal propio.